y parecen santos y justos y hablan de la justicia, pero son corruptos de corazón por dentro. Viven una vida doble y el diablo los utiliza. Cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Se ensalza al hombre. Estas almas engañadas practican como virtud una licencia secreta. Yo soy santo, pero yo puedo hacer ciertas cosas en secreto, porque yo soy hijo de Dios, y se engañan a sí mismos. Esta es una especie de hechicería. Bien puede hacerse la pregunta que hizo el apóstol a los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como su crucificado entre vosotros? Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en el pecado secreto, un poder hechicero. Hermanos, yo estuve en una reunión de pastores hace un tiempo atrás, donde trajeron a especialistas y estuvieron hablándonos a los pastores. Y allí un psicólogo adventista del hospital de Kettering, Ohio, nos habló de un lugar donde van los pastores adventistas cuando están en problemas para ser tratados, problemas espirituales, psicológicos. Y él nos contaba la cantidad de pastores que van allí porque no pueden vencer la adicción de la pornografía. Estoy hablando de pastores adventistas. Dice que no hay semana que no venga algún pastor, y son pagados para ir a ese lugar por la misma organización, para que allí les hagan un tratamiento como lo de Alcohólicos Anónimos para poder romper la adicción. Y dice, él nos contaba, él es pastor también, pero es psicólogo, un doctor en psiquiatría, que no hay semana que no vayan pastores adventistas con problemas. Se mantiene su nombre en completa confidencia. Ni siquiera sus propios dirigentes de la conferencia donde él trabaja se enteran. Pero la organización superior les paga sus gastos para ir y pasar allí y poder ser libertados de estas adicciones. Y no les cuento más porque son cosas muy tristes las que hay. Uno dice, pero eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo eso va a ser dentro del pueblo de Dios? Pues aquí lo estamos leyendo, la mensajera del Señor dice que estas cosas iban a suceder. Dice, hay un poder hipnótico en el pecado secreto, en la impureza. Y él nos decía, como una persona que comienza en el camino, por ejemplo, de la pornografía, es muy difícil romper eso. Algunos de los detalles que él nos contó yo no puedo compartir con ustedes porque son muy, muy tristes, muy tristes. Dice, la mente está tan seducida que no puede razonar inteligentemente, y una ilusión la desvía continuamente de la pureza. La mente de continuo hacia lo malo, a la suciedad, a la impureza. La visión espiritual se empaña y personas de moralidad hasta entonces intachable se confunden bajo los sofismas engañadores de aquellos agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz. Este engaño es el que le da poder a estos agentes.
si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente sus proposiciones, serían rechazados de inmediato, sin dilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan entonces sus arteras obras de apartar las almas de la senda de la rectitud, procurando llevarlos a violar la ley de Dios. Oh, mis hermanos, es tremendo lo que dice aquí. Página 34 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 34. Dice, cuando los ministros se aprovechan así de la confianza que la gente deposita en ella, llevan las almas a la ruina. Se hacen tanto más culpables que el pecador común, cuanto más elevada sea su profesión y su puesto. En el día de Dios, cuando se abra el gran libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida y profesaron que se les había confiado el Evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación para inducir y seducir a las almas y hacerles transgredir la ley de Dios. Allí saldrá a la luz cuántas almas se perdieron por la influencia de estos ministros. Oh, mis hermanos, qué cosa tan terrible. Cuando los hombres y las mujeres caen bajo el poder corrupto de Satanás, es casi imposible recobrarlas de la horrible trampa, de manera que vuelvan a tener nuevamente pensamientos puros y conceptos claros de lo que Dios requiere. Una vez que la persona ha violado su conciencia y ha caído en la impureza, dice aquí, es casi imposible hacerlos volver al camino de la pureza, porque ya la mente se acostumbró a la impureza, a la corrupción, a los pensamientos sucios, a la inmoralidad, a la pornografía. Es algo terrible, ya la mente es muy difícil, solo un milagro grande de Dios. Y es una lucha terrible para poder lograr la victoria. Sigue diciendo, el pecado para las mentes seducidas ha sido santificado. Y aquellos a quienes los ministros han rebajado la norma, nunca más considerarán el pecado con la misma aversión, porque fue santificado por el ministro que lo realizó. ¿Se imaginan una persona? ¿Hasta dónde puede llevar a la ruina un pastor? A otro miembro de la iglesia, con solo darle el mal ejemplo. Pero si el pastor lo hizo, no debe tener nada malo. Y aunque sepan que es malo, no es tan grave porque lo hace el pastor. Fíjense, miren lo que dice aquí. El pecado para las mentes seducidas ha sido santificado por el ministro. Y nunca más volverá a considerar ese pecado con la repugnancia con que Dios lo mira. Una vez que se ha rebajado la norma moral en la mente de los hombres, su juicio se pervierte y miran al pecado como justicia y a la justicia como pecado. Al asociarse con aquellos cuyas inclinaciones y hábitos no son elevados ni puros,